Muy buenos días, Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre, que la luz del Padre que es Jesús sea en tu vida, en tu corazón, en tu persona, en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas, que sea la luz del Padre en tu vida. Como siempre, estamos agradecidos y no le dejamos de dar gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido hasta hoy. Estamos vivos, estamos respirando, tenemos que comer, tenemos un lugar donde dormir, estamos sanos, tenemos vida. Y gracias al Padre que mandó a su Hijo hace 2000 años, tenemos y nos ofrece vida eterna, la cual es decisión, ¿verdad?, tuya y mía, si seguimos a Jesús o estamos en desobediencia. Hay nada más de dos. O amamos a Dios, leemos la Escritura, tenemos comunión con el Espíritu para ser obedientes, o tenemos la decisión de desobedecer, de apartarnos de Dios, y cuando te apartas de Dios, pues pasa lo que siempre pasa. La desobediencia trae muerte, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿En quién? En Jesús, que vino al mundo a enseñarnos la verdad, que vino al mundo en carne, como tú y como yo, a mostrar que su palabra es verdad, que los mandamientos de Dios son verdad, cumplió y Él resucitó. Él murió santo, justo, recto, y Él resucitó al tercer día para darnos vida. Dicho esto, entonces también estamos pidiendo que oren, ¿verdad?, por toda la situación que está pasando. Está escrito, está en la palabra de Dios, tiene que acontecer, estamos en Mateo 24, estamos en tiempos donde todo se está cumpliendo. Oiréis de guerras, rumores de guerras, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, habrá calamidades, habrá terremotos. Bueno, pues todo lo que estamos viviendo está pasando y lo hemos dicho, no es por ser negativos, está en la Escritura. Todo esto va a ser peor, estamos en principio de dolores, y acuérdense, lo hemos dicho muchas veces, los dolores de parto empiezan en un tiempo, ¿verdad? Y luego después ese tiempo va siendo más corto, y cada vez que va siendo más corto, los dolores son más fuertes y más fuertes. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Que todo esto está empeorando y todo se está poniendo peor. Tormentas, terremotos, huracanes, granizos cada vez más grandes. Está haciendo algo que se está cumpliendo en nuestros ojos, en nuestras vistas, y nosotros no buscamos de Dios. Todo el mundo está como está con las guerras. Ahorita el ataque, ¿verdad?, entre Irán e Israel, Rusia, Ucrania. Estamos en tiempos, hermanos, hay que buscar de Dios. Así como está haciéndose más fuerte y más fuerte cada vez, bueno, pues más fuerte y más fuerte tenemos que buscar de Dios. Es nuestra única salida, es nuestra única opción. Porque si no vamos a tener vida. Y si nuestra fe no está fortalecida en su palabra, que es lo que hacemos aquí nada más damos la palabra de Dios, no hacemos otra cosa, no estamos defendiendo ninguna doctrina. Estamos leyendo la Escritura, estamos defendiendo lo que Jesús vino a cumplir. Él es el Evangelio eterno, el cual vino a cumplir, dio su vida, resucitó al tercer día, y estamos siguiendo al que obedece, hermano. Estamos siguiendo al que obedece, no es religión, estamos siguiendo al que obedece, al que cumple, al que guardó. Y todos los que le siguen, guardan, hermanos. Esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y, hermanos, es Nuevo Testamento, y la mayoría de doctrinas dicen ya no, caray. Pues entonces, en el mensaje pasado, hermanos, nos quedamos, ¿verdad? Y vamos a ver, en el mensaje pasado, ¿verdad?, nos quedamos en Juan 8:24, pero vamos a estar leyendo Juan 8 del 21 al 24. Vamos a estar leyendo Juan 8 del 21 al 24, dice la Escritura. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. A la letra dice: otra vez le dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? ¿A dónde voy? ¿Vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Bendito Padre Celestial, le damos muchas gracias por todo, Señor. Gracias por estar vivos, Señor. Gracias por darnos vida, por amanecer, por estar respirando, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Estamos sanos, Señor. Tenemos donde dormir y tenemos que comer, Señor. Señor, hasta hoy usted nos ha sustentado, Señor. Muchas gracias, Señor. Dándole eternamente gracias, Señor, por la vida que nos da a través de su Hijo amado Jesús, Señor. Que hace 2000 años Él dio su vida, Señor, para nosotros seguirle a Él, Señor. Seguir su enseñanza, su doctrina de Jesús, que vino y cumplió, Señor. Y que nosotros le reconocemos como Dios Todopoderoso y que seguimos y nos negamos a nosotros mismos para seguirle a usted, Señor. Lo componemos como Rey de Reyes y Señor de Señores y estamos agradecidos, Señor, porque nos da vida eterna, Señor, a través de su Hijo. Gracias por tanto amor, Señor, que no merecemos. Gracias por tanto amor que no merecemos, Señor. Acordándonos de todos aquellos, Señor, que están en guerras ahorita, Señor. Todo está escrito, Señor. Solamente nos resta orar por Israel, Señor. Orar, Señor, que usted sea, Señor. Que su voluntad sea hecha, Señor. Que usted sea guardando familiares, niños. Que sea usted, Señor, moviéndose, no nada más en Israel, sino también en Irán, en todos lados, Señor. Las familias que no tienen nada que ver, todas aquellas familias que están pasando por muerte, por hambre, por enfermedad, que están lastimados por la guerra, Señor. Todas esas gentes que están perdiendo familiares, Señor. Padre Celestial, ¿cómo no darle gracias, Señor? Nosotros estamos bien, Señor. Y nos acordamos de todos ellos, Señor. Que su Espíritu, Señor, sea, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Que usted sea guiándonos en este mensaje, Señor. Para que usted sea tocando, cambiando, redarguyendo, Señor, levantando, rompiendo cadenas, Señor. Que usted sea rompiendo cadenas en nuestras vidas, Señor. Que, Señor, nos empiece a dar más amor, Señor, amor verdadero para estar siguiéndole a usted, Señor. Guardando lo que usted nos indica guardar por medio de su escritura, Señor, y estar en comunión total con usted, Señor. Todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, el nombre que es sobre todo nombre, Señor, el príncipe de paz, Señor, el dador de vida, el que vino y murió y resucitó al tercer día, en el nombre que es sobre todo nombre, su Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis. Y volvemos a lo mismo. Aquí en este canal estamos diciendo, ¿verdad?, que la mayoría de la gente no sabe ni lo que es pecado. Hoy en doctrinas te dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello, y hay tantas reglas y tantas cosas que te dicen que cumplas y cumplas, pero en realidad Jesús vino a cumplir los mandamientos de Dios. Eso es santidad. Eso es la verdadera santidad. Jesús vino a cumplir, y dice en 1 Juan, ¿verdad? Ya lo hemos leído hasta el cansancio, dice, pues pecado es infracción de la ley de Dios. Con la Escritura te lo digo, está escrito, y no hay otra cosa que sea pecado. Si tú guardas los mandamientos de Dios, y sí, que eso es seguir a Jesús. Eso es seguir a Jesús. Entonces por eso les dice, sí, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ojo, cuando va a Moisés, ¿qué le dice? Yo soy el que soy. Jesús ahora se despojó de sí mismo, el Hijo de Dios, para venir como tú y como yo, y le dice, si no crees que yo soy, Él es. ¿Él es quién? Jesús, el Hijo de Dios, que vino a cumplir
que está guardando perfectamente porque no es pecador, hermano. Jesús no pecó en ningún momento. Él vino y nos demostró obediencia perfecta. Y esa obediencia perfecta solamente, ¿verdad? Todos los que estamos siguiendo a Jesús la vamos a poder encontrar si tenemos comunión por medio de su palabra y comunión con el Espíritu de Dios. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no hay ni forma en cómo guardar, porque somos desobedientes, estamos en la carne. Las cartas de Pablo siempre estuvieron hablando de eso. Ya no estamos bajo la carne, ya no estamos bajo la carne, por eso ya no estamos bajo la ley, porque ya no estamos en la carne. Sí, los 10 mandamientos, estar en la carne, los 10 mandamientos, ¿qué es? Estar en la carne, pues si estás en la carne vas a matar, si estás en la carne vas a mentir, si estás en la carne vas a fornicar, si estás en la carne vas a tener otros dioses ajenos. ¿Ves? Ya no estamos en la carne. Y las cartas, todas las cartas de Pablo es verdad, ya no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el Espíritu. Y si estamos en el Espíritu de Dios pone su ley en nuestra mente y las escribe en nuestro corazón. De eso estamos hablando todo el tiempo, y yo sé que la gente a lo mejor se va a molestar, pero ¿sabes qué? Tenemos que decirlo porque los tiempos se están acercando y el Espíritu de Dios es el que pone su ley, la ley, los mandamientos de Dios en tu mente y las escribe en tu corazón. Ese es el nuevo pacto, y las doctrinas diciendo otro nuevo pacto que no es. O sea, todo el mundo dice que es por Jesús y que la salvación, dicen que la salvación es solamente, que la ley es los judíos. Bueno, si la ley es para los judíos, entonces la salvación es nomás para los judíos. Porque Jesús vino a cumplir y resucitó al tercer día. Jesús vino a cumplir y resucitó. Él es el ejemplo, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es, y seguimos a Jesús. Ahora, todos aquellos que se niegan, ¿verdad? Asimismo, aceptando a Jesús como Salvador, entonces ahora le seguimos. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿verdad? Ahora en sí nosotros seguimos a Jesús, entonces somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a tener si no buscamos de Él? Y peor en estos tiempos, estamos entrando en unos tiempos bien difíciles, y esto no es para espantarte, todo se está cumpliendo. Ve lo que está pasando en Israel y todo está en las Escrituras. Ahorita no sabemos qué va a pasar, ya ahorita las tensiones están siendo más fuertes y tenemos que estarle diciendo a la gente que se arrepiéntete y busca a Dios, empieza a acercarte a Dios por medio de la palabra y teniendo comunión con el Espíritu Santo, orando. Estamos haciendo miles de cosas más en vez de hacer, hermanos, ¿de qué te sirve salvar a toda la gente si tú te vas a perder? La idea es estar nosotros siguiendo al Maestro y empezar a dar el mensaje para que la gente se arrepienta. Y si eres salvo, entonces obedeces. Si eres salvo, obedeces. Si no eres salvo, no estás obedeciendo. No es ningún juego y no es ninguna religión. Si eres salvo, estás obedeciendo. Si no estás obedeciendo, no eres salvo. No eres salvo si no estás obedeciendo. El médico, por eso dije que os moriréis a vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no, ¿ves qué es creer? Si Él es el que vino a cumplir, y el que murió y resucitó al tercer día, vino a decirnos que Él es el que vive y reina, y tenemos que creer que Él es, guardando, hermano, estando en obediencia. ¿Ves? Por uno entró la desobediencia, la muerte, por uno entró la desobediencia, Adán, entró la desobediencia, muerte, por Jesús entra la vida. ¿Ves? Por obediencia, hermano mío, no es ninguna religión, Vamos a Hechos. Vamos a estar leyendo del 1 al 19. Hechos del 1 al 19.
Dice la Escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hermanos, he oído algunos que dicen: ¿ves? Dio otros mandamientos. Pues si la palabra de Dios no está mostrando otros mandamientos, quiere decir que está dando los mandamientos mismos que el Espíritu de Dios pone su ley en tu mente y las escribe en tu corazón, hermano mío, porque Dios no cambia. Todos predican que Dios no cambia y por alguna razón en la historia Dios cambió. Hermanos, Dios no cambia. Ojo, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. La promesa del Padre que está en Jeremías 31, del 31 al 33, que también está en Hebreos y lo vamos a leer, pero verdad, dice la Escritura que a los apóstoles les dio mandamientos porque ese es el nuevo pacto, hermano mío. Y la gente no comprende y no entiende, porque muchos profesan: ya no estamos bajo la ley. Hermanos, ya no estamos bajo la ley porque ya estamos en el Espíritu, y el Espíritu da los mandamientos. Hermano mío, da los mandamientos y los pone en tu mente y las escribe en tu corazón. Ojo, todas las cosas que estaban en el libro de la ley, hermano mío, escucha, estaba a un lado del arca, y en el arca del pacto estaban los 10 mandamientos, con el maná, que representa a Jesús, y la vara de Aarón, que reverdece, representa a Jesús. La vara de Aarón, que fue cortada, no tiene raíz en este mundo, y reverdeció de todos modos la vara de Aarón. Hubo vida. ¿Por qué? ¿Quién representa? A Jesús. El arca del pacto, ¿quién se representa? Jesús. Y nosotros estamos siguiendo a Jesús. Él es el templo del Espíritu de Dios, y ahora, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? Jesús está dando la promesa de un nuevo pacto, que ahora ese nuevo pacto es vivir en el Espíritu, hermano mío. Ojo, tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a saber que estamos en el Espíritu? Y si estamos de desobedientes, hermano mío. Muchos profesan tener el Espíritu de Dios y están de desobedientes. No cuadra, porque Dios no cambia y están de desobedientes, hermano mío. Mira, no, Dios no cambia sus mandamientos. La Biblia enseña que Dios es inmutable, lo que significa que no cambia ni varía en su carácter, voluntad o leyes. Sus mandamientos, que reflejan su carácter justo y amoroso, también son inmutables. Aunque las circunstancias o la comprensión humana puede cambiar, la ley de Dios permanece. ¿Ves? La ley de Dios permanece. Pues sí, la gente le conviene, ay no, es que sí, ya los mandamientos hasta allá, porque, y cuidado, ten cuidado, uy, en todas esas doctrinas que te digan que los mandamientos no, hermano, ten cuidado, apártate de todas esas doctrinas chuecas y torcidas, porque Jesús vino a cumplir. En Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque acuérdate, Él no cambia, ¿ves? Él no mata, es decisión tuya. Si la gente, toda la gente que ha muerto, es decisión de ellos. Si murieron desobedientes, van a morir, y si murieron obedientes, van a vivir. Esa es la promesa de Jesús, y Dios no cambia. Dios no cambia, hermano mío. Dios no cambia, todo el mundo lo sabe, y hoy parece que la mayoría de doctrinas, Dios cambió. Eso es una absoluta locura, hermano. Vamos a Santiago 1, vamos a estar leyendo del 12 al 26, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿ves? No es un juego, no es una religión. Aquí en esta vida tenemos que resistir
todas las pruebas y todos los ataques del enemigo, y solamente podemos resistirlos si tenemos comunión con el Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios. Y estamos bien cimentados y firmes en la palabra de Dios. Y entonces dice que si resistimos la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Ojo, y ya lo he dicho, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la respuesta verdadera del amor, que en verdad amas a Dios. Mucha gente dice decir que ama a Dios y no guarda sus mandamientos. Este mensaje, hermanos míos, es de los últimos días, porque a través de los años las doctrinas chuecas y torcidas te han aventado afuera de la ley de Dios, y eso es una locura, porque tú con Jesús no puedes matar, tú con Jesús no puedes mentir, tú con Jesús no puedes tener otros dioses ajenos. ¿Ves? La cosa es que les molesta uno, hermano mío. Uno les molesta, y por eso es mejor decir, no, la ley ya está allá. Y está llena las iglesias chuecas y torcidas de que de fornicación, de robo, de muertes. Hermano mío. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y esto es verdadero. Te voy a decir algo. ¿Quién fue el tentador en el principio? Satanás tentó a la mujer. Dijo, mira, que Dios dijo esto, pues no vas a morir, no moriréis. Dios antes a Adán le dijo, si comes de este fruto, moriréis. ¿Ves? Te da la decisión. Si comes de este fruto, moriréis. Te da la decisión Dios. Y hoy es la misma. Te da la decisión de vida. Si tú eliges vivir conforme a Jesús, tendrás vida. Si tú eliges vivir en tu carne, siendo rebelde, negando los mandamientos de Dios, apartándote de Dios, apartándote del carácter de Dios, que son los mandamientos de Dios, hay muerte, porque pecado es infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley, y la paga del pecado es muerte. Hoy sigue siendo muerte, hermano mío. Por eso nos tenemos que arrepentir. Jesús no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Todos somos pecadores. Bueno, pues nos tenemos que arrepentir. Estamos gritándole al mundo, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, arrepiéntete, el reino de los cielos se está acercando. Y si antes se estuvo predicando que ya estamos cerca, hermanos, bueno, pues hoy estamos muy cerca. Todo lo que está aconteciendo está pasando a la vista de todo el mundo, y el mundo todavía negando al que dio su vida en la cruz. Y por eso comenzamos este estudio diciendo, dice la escritura, dice, pues eso os dije, que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no crees que Él es, y Él es el que vino a cumplir, y Él es el camino, la verdad y la vida, y seguimos al camino, la verdad y la vida, ese es el camino angosto, y la mayoría están caminando en el camino ancho, donde te dicen, la ley ya no. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Así como engañó a la mujer, está engañando a muchas mujeres que se dicen ser iglesias, que se han apartado de Dios al apartar su ley de amor y de su carácter. No dejes que nadie te engañe. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ya hablamos de la concupiscencia que está en nuestra carne. ¿Ves? Está atraído. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer morir las obras de la carne, lo que dice Romanos. ¿Ves? Las cartas de Pablo es que ya no estamos en la carne, pero nosotros seguimos alimentando nuestra carnota, en vez de alimentarlo con su
palabra y por medio del Espíritu teniendo comunión en oración. Pero volvemos a lo mismo, tenemos 24 horas al día y cuánto tiempo le estamos dando a Dios, hermano mío. Inclusive un día que Dios apartó. Dios, hermano mío, no religión, Dios. Ni fariseos, ni escribas, ni judíos, es más, ni israelitas sabían. Cuando Dios bendijo y santificó el sábado, vete a Génesis, y estaba perfecto todo, estaba Adán y Eva estaban perfectos, ¿verdad? Antes de que Él instituyó el sábado, Él lo santificó, lo santificó y lo bendijo, y después fue cuando Adán y Eva desobedecieron. Para todos aquellos que usan Colosenses 2, no dejes que nadie te engañe, llévalos y diles. Bueno, si Colosenses 2 dice eso, entonces ¿por qué? ¿Entonces hay contradicción en la Biblia? En Génesis, antes de que desobedecieran, Dios instituyó el sábado, hermano mío. Dios para el mundo, y el mundo se ha olvidado de Dios. Y ojo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ojo, no es lo que yo digo, es lo que la palabra de Dios dice, hermano. Volvemos al mismo, la mayoría de doctrinas chocas y torcidas, y volvemos al mismo, siempre digo chocas y torcidas, ¿por qué? Porque están supuestamente diciendo que conocen a Jesús, y el que dice yo le conozco, no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ya ha dado esos versículos y es palabra de Dios, escrito está, hermano mío. Entonces, por eso digo chocas y torcidas, porque dicen según adorar a Dios, pero no están adorando a Dios. ¿Por qué? Porque se están olvidando de lo más importante, que Jesús vino a cumplir. Estamos siguiendo a Jesús, el que obedece. No estamos siguiendo a Jesús, el que no obedece, el que da vida. Jesús da vida. Es Dios da vida por medio, a través de su Hijo Jesús, que vino y cumplió, hermano mío, que vino y cumplió. Es una locura, hermano. Él es la palabra de Dios en carne, y es una locura que digan, ay, no, ya eso ya no. ¿Cómo que no? Si Jesús lo guardó derramando su sangre limpia, justa, recta, que no desobedeció, hermano mío. Y Él resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque es justo, es recto. Él vino a enseñarnos que la palabra de Dios es verdad desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ojo, primero, ¿ves la concupiscencia de la carne? Ha concebido. ¿Cómo entra el pecado? Primero, el pecado está aquí. Pero ¿cómo entra el pecado? De afuera hacia adentro. La concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando has concebido el pecado, cuando tú dejas entrar de afuera hacia adentro, da a luz al pecado. Por eso, el mundo no quiere nada de Dios, porque de tanta iglesia chueca y torcida, que no está guardando los mandamientos de Dios, que roba, que mata, que miente, que fornica, que ves, y hermano mío, el mundo está harto. ¿Por qué? Porque no hemos guardado lo fundamental y estamos todavía en la carne. Si estamos en la carne, estas son las cartas de Pablo. Ya no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. Tu peor enemigo es la carne, hermano mío. Escúchalo. Y si vivimos en la carne, vamos a morir. Y si seguimos a Jesús, vamos a vivir. Lo está diciendo la Escritura. Ha concebido da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, ¿ves? Entra hacia afuera. Ya cuando tú consumes el pecado, ya que sea mientes, ya que sea que estés teniendo otros dioses, ya sea que mates, ya sea que robes, ya cuando fue consumado, entonces trae muerte, si no te arrepientes. Siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Ves? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en el Hijo Jesús, que vino a cumplir, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El 16, amados hermanos míos, no erréis,
Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Precisamente lo que está diciendo Malaquías, no cambia, y también aquí lo estamos viendo en la Escritura. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia. El 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él, del tal, es vana. Porque el 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Ves? Hay promesa en la ley de la libertad. ¿Cuál es la libertad? La ley de la libertad. La ley de la libertad, que Jesús vino a cumplir, y Jesús por eso dijo, ¿verdad?, que la verdad te hará libre. La verdad, hermano mío, te hará libre. La verdad te hará libre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Ves? Jesús nos va a dar libertad si nosotros nos negamos a nosotros mismos, nos arrepentimos y le seguimos en verdad. No dejes que nadie te engañe. Entonces nos devolvemos a Hebreos, a Hechos, perdón. Vamos a Hebreos acerca de la ley de la libertad. Hebreos 8, vamos a estar leyendo del 6 al 10. Hebreos 6 al 10. Dice la Escritura, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con mis padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Hermano, y te estoy dando Nuevo Testamento en Hebreos 8 del 6 al 10. Ese es el verdadero nuevo pacto, hermano mío, que ahora el Espíritu de Dios, que en Hechos ahorita acabamos de leer, dio mandamientos, los mismos mandamientos. Jesús no puede cambiar, Él es santo. Él vino a demostrarlo viniendo en carne, hermanos. Él vino a cumplir, hermano. Por eso en Mateo 5, 17, 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo, ¿vistes? No penséis que he venido, no penséis, y vuelvo a repetir y lo sigo diciendo, hermano mío, y todas las doctrinas chuecas, la mayoría chuecas y torcidas, pues sí, todas las doctrinas chuecas y torcidas, porque si tú te están diciendo que no guardes los mandamientos, ya estás chueco y torcido. Porque Jesús dice, no penséis que he venido a abolir, no penséis que no penséis, pero ahora toda la gente piensa que sí, la mayoría.
Y de cierto te digo, cuando Dios dice de cierto, los cielos todavía están ahorita, la tierra todavía está. Quiere decir que la ley es vigente. La ley de Dios, hermano. La ley de Dios. La ley de Dios. Porque Jesús no cambia. Mira, y te digo que Jesús no puede porque no fue transgresor. No es transgresor. Jesús no es transgresor. Es santo. Si Él pudiera, entonces sería pecador. Jesús no es pecador. Lo demostró. Caminó como ser humano y lo demostró. Murió santo, justo, recto, en una cruz, muriendo por ti y por mí, derramando su sangre preciosa. Qué amor tan grande tiene Dios, Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que ahora te da una invitación para que le aceptes. Siga su caminar, guardando los mandamientos, hermano. No aboliendo, guardando. Ese es el nuevo pacto. Vamos otra vez. En Hechos 1, vamos a seguir leyendo del 5 al 19, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Ves, hermano mío? Hay una gran diferencia. Sí, tenemos que obedecer la Escritura bautizándonos, sí, pero el bautizarnos es un compromiso de que ya, ¿sabes qué? Me voy a ir a bautizar porque ya me voy a negar a esta tierra, ya no voy a ser de este mundo. Y cuando sales de las aguas, entonces ya tienes un pensamiento de que ya tienes el pacto, el nuevo pacto de Jesús, que es seguirle, guardando sus mandamientos. Y entonces el Espíritu de Dios es el que hace la obra, hermano mío. Otra vez, es el Espíritu Santo, que dice que dentro de muchos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ver, Jesús está resucitado y se le presenta a los discípulos en Hechos. Y Jesús no se dice, ya resucitó, hermano, ya resucitó con poder y gran gloria. Jesús no se dice ser Padre. Jesús está diciendo: no os toca a vosotros saber los tiempos de las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. ¿Sabes qué, hermano mío? Jesús está diciendo: recibiréis poder. Si te niegas, hermano mío, si ya dejas de estar de pecador, pecado es infracción de la ley, ya no seas transgresor y empiezas a seguir al Maestro, el Espíritu de Dios, tendréis poder, porque lo dice la Escritura, poder verdadero del cielo, hermano mío, y nada te va a detener, nada. Ni la muerte te detiene, porque si mueres tienes promesa de ¿qué? De que cuando Jesús venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ves cómo Dios es orden? Porque ya los que vivieron primero y dieron su vida o murieron dando su vida al Creador, resucitarán primero. A ellos les toca resucitar primero, y luego los que estemos vivos, guardando los mandamientos de Dios, o sea, siguiendo al Maestro, siguiendo a Jesús. No guarda los mandamientos para salvación, sino porque somos salvos, que Jesús vino y cumplió y guardó y resucitó al tercer día. Porque somos salvos, guardamos lo que Jesús vino a enseñarnos. Esa es la salvación. Jesús es la salvación, hermanos. El camino, la verdad y la vida. No dejes que nadie te engañe. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Ves lo que estaba diciendo allí? Lo que estaba diciendo en Juan, ¿qué les dijo? Ustedes no podéis venir, ni los apóstoles podían venir, porque yo soy de arriba. Ustedes son de esta tierra y yo no soy de este mundo. Y si no creéis que yo soy,
moriréis en vuestros pecados. La prueba fehaciente que resucitó y fue levantado Jesús. Y estuvo con los apóstoles, dice la Escritura, que lo estamos leyendo. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Camino de un día de reposo. En el día de reposo Jesús fue levantado. Estuvo, ojo, y entrando subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, en día de reposo, hermano mío. Lo que la gente no lee, en día de reposo. En Shabbat Shalom, hermanos míos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que le prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los que habitan de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Alcedama, que es Alquedama, que quiere decir campo de sangre. En arameo es Alquedama, dice la Escritura. Bueno, no la Escritura, ¿verdad? Pero nos vamos a buscar. Dice Aceldama, también conocido como campo de sangre, es un lugar en Jerusalén asociado con la muerte de Judas Iscariote. Se menciona en la Biblia en Mateo 27:8 y en Hechos 1:18-19, donde se escribe como Judas usó el dinero de su traición para comprar este campo. En la actualidad, Alquedama sigue siendo un sitio histórico en el Valle de Hinnom, fuera de Jerusalén, recordatorio de los eventos relacionados con la muerte de Judas. Y hoy, hasta estos días, todavía existe ese lugar llamado Aceldama o Akeldama, que es, ¿verdad?, en arameo, y que quiere decir campo de sangre. Hasta hoy existe. No es un mito, no es la Escritura es verdad. No dejes que nadie te engañe. Y hay tantas cosas que siguen encontrando que refuerzan que la palabra de Dios es verdad. Pero el mundo no quiere aceptar que Jesús es verdadero, que vivió y murió hace 2000 años y resucitó al tercer día, y Él vive. Y Él va a venir, hermano mío, con poder y gran gloria. Por eso acércate a Jesús. Él te da vida eterna, pero es decisión tuya si quieres seguirle, tener vida eterna que no la puedes comprar con nada, o si quieres nada más vivir en este mundo. Y si vives en este mundo, pues tendrás todo lo que ofrece este mundo, pero ¿sabes qué? Vas a tener muerte. Nomás vas a vivir este tiempo, no tendrás vida eterna. Por eso en Juan 8:24, esto es muy simple: el que no tiene al Señor Jesús como Salvador está muerto en sus pecados. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es pecado? Pues la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y pecado es infracción de la ley de Dios, hermano mío. La ley de Dios. Vámonos a Primera de Juan. 8, Primera de Juan, Primera de Juan 3, vamos a estar leyendo
del 1 al 9, dice la escritura, Juan 1 al 9, dice: mirad cuál amor nos ha mandado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Ves todo lo que está pasando, las guerras y todo lo que está pasando? ¿Por qué es? Muchos dicen: ¿cómo puede existir Dios? Ve, los niños están muriendo sin hambre, no sigue con hambre, no comen, en guerra, no existe Dios. Pues eso te está diciendo que Dios sí existe. Porque la palabra de Dios, todo lo que está pasando ahorita, estamos ahorita sostenido el mundo está, ¿sabes en qué? En ciertas personas que tienen poder y gobierno y que tienen abajo fuerzas militares, poderes militares, y que cualquier errorcito se suelta una tercera guerra mundial. Y entonces sí, con todas las armas nucleares que hay, a ellos no les interesa. Están basados en ego, en vanidad, en avaricia, en ser el poderoso, en ser los que mandan. Y entonces por ese motivo estamos viviendo lo que estamos viviendo, y está escrito, hermanos, tiene que pasar. Y todo lo que estamos viviendo en el mundo, muertes, guerras, enfermedades, niños con hambre, todo eso es ausencia ¿de qué? De Dios aquí en la tierra, hermano. Porque el mundo se ha olvidado y prefieren vivir su vida diciendo que Dios no existe, o otros que son ateos, o verdad, por eso estamos como estamos, y es la prueba fehaciente que Dios es verdadero, porque el mundo no busca de Dios. Y ve cómo está el mundo. Y estamos en tiempos de verdad que tenemos que arrepentirnos. Mira, cuando nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, precisamente como empezamos. Si no crees que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no crees que yo soy, moriréis en nuestros pecados. Jesús lo dijo. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Ves, hermano mío? Que no es religión. ¿Qué tenemos que hacer? Purificarnos a nosotros mismos como Él es puro. Toda la gente dice: no se puede. Pues sí, si tú estás todavía, hermano, si tú estás todavía siguiendo tu yo y no soltando tu yo, pues nunca se va a poder. Tenemos que negarnos para que el Espíritu de Dios se pose en nosotros y el Espíritu de Dios haga la obra en uno. Pero eso no va a pasar si no quitas tu yo. Eso no va a pasar si no quitamos nuestro yo. Si no nos arrepentimos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Con la palabra de Dios te lo digo, y ahí está, y subraya el versículo, y apréndetelo de memoria, y dáselo a todos aquellos que dicen que ya no estamos bajo la ley. Eso es pecado. Y si te están diciendo, Satanás es bien mentiroso, porque sabe que si toda la gente está diciendo estas cosas, está tratando de desviarlos de lo que en verdad es Jesús, porque Jesús es el que vino a guardar, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El 5, ¿y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él? ¿A qué vino Jesús? Su nombre es Yeshua. ¿Por qué? Porque iba a salvar al mundo ¿de qué? De pecado. Porque Él es santo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ojo, hay algunos que dicen, no, unos se molestan porque, la salvación se puede perder. Primero tienes que hacerte la pregunta si has sido salvo. Porque cuando eres salvo no se puede perder. Aquí está la palabra de Dios. Cuando eres verdaderamente salvo, que te has negado en verdad, que sigues al Maestro y que le amas, porque el amar, si me amáis, guardar mis mandamientos. Si le amas en verdad y guardas sus mandamientos, no puedes pecar. ¿Por qué? Porque la simiente está en ti. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y muchos dicen, es que no se puede, todos somos pecadores. Y si sigues viviendo en todos somos pecadores y todos somos pecadores, pues sí, todos somos pecadores, pero no estamos confiando en nosotros. Por eso la gente, ¿verdad? Porque mejor hacen doctrinas y enseñanzas de que no, la verdad está en uno, tiene uno que buscar en sí. No, la verdad no está en uno. Jesús es la verdad.
Y nosotros tenemos que negarnos para seguirle, para que el Espíritu de Dios more en nosotros y que el Espíritu de Dios sea obrando en nosotros. Porque el que peca no le ha conocido ni le ha visto, hermano mío. Entonces, la pregunta es, ¿eres salvo o no eres salvo? No porque hayas ido a una iglesia o estés yendo a las iglesias quiere decir que estés salvo. Eres salvo si tú amas a Jesús, guardas sus mandamientos y le sigues. No lo digo yo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Ves? Y si sigues pecando, si sigues siendo transgresor de la ley, no guardando los 10, hermano, porque hay uno que les molesta. El 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque es nacido de Dios. Vamos a lo mismo. Estamos en este tiempo, en esta vida, y tenemos una decisión. ¿Obedecemos siguiendo al Maestro o desobedecemos siguiendo a Satanás? Lo dice la Escritura. La prueba está que desde Génesis el pueblo de Israel y la mayoría del pueblo de Israel no guardó. A eso vino el Mesías, a mostrarnos cómo se hacen las cosas, hermano mío. Vino a dar, porque Él es el eterno evangelio, hermano mío. Jesús es el eterno evangelio que vino en carne y resucitó el tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y ahora seguimos al que cumple, al que guarda, al que es santo. Sed santos porque yo soy santo, hermano mío. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si tú no te has negado, entonces no has nacido de nuevo. Te tienes que negar para que el Espíritu de Dios empiece a hacer la voluntad de Dios. Y entonces, ¿verdad? Entonces, si eres salvo, no pierdes la salvación, porque lo dice la Escritura. Pero la pregunta es, ¿eres salvo? Entonces, todos los días nosotros tenemos que tener comunión con Dios por amor, leer la Escritura y amarle de tal manera que empecemos nosotros a dejar nuestra carne, hermano mío, que es la que nos va a llevar a la muerte si seguimos en ella. No dejes que nadie te engañe. En Juan, ojo, todo se relaciona y se conecta. Vamos a Juan 15, Juan 15, vamos a estar leyendo del 5 al 13. Dice la Escritura, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Jesús vino a guardar, y la mayoría de doctrinas chuecas y torcidas dicen que no, que ya la ley ya no. Y Jesús dice, no penséis que he venido a abolir. No penséis, pero todo el mundo piensa que sí, la mayoría. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué tenemos que tener? Leer la Escritura y orar, hermano mío. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y lo recogen y le echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero si permaneces en él, si ves, todos quieren recibir. Yo quiero recibir todo de Dios, sí, pero obedeces. Pero permaneces en él. Permanece en él. El 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. ¿Cuál será su amor? Vamos al 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para todas las doctrinas chuecas y torcidas que dicen que la ley ya no, que los mandamientos de Dios no, hablan como si Jesús tuviera otros mandamientos.
resumió la ley, dando los dos mandamientos que están en Deuteronomio, uno en Deuteronomio y uno en Levíticos. El amarás a tu prójimo como a ti mismo está en Levíticos. Jesús es la palabra de Dios en carne, está dando la palabra. Hermano mío, te estoy diciendo que la palabra de Dios es de Génesis hasta Apocalipsis. Jesús, cuando da el primer mandamiento y el más grande, oye pues Israel, el Señor tu Dios uno es, porque es uno, Padre, Hijo, Espíritu, uno, un Dios, Padre, Hijo, Espíritu, hermano mío. Y que le amarás como de todo corazón, de todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas, con todo. Hermano, amarle a Dios es lo principal. Resumió los 10 mandamientos, no quitó, no abolió. Los mandamientos de Jesús es los mandamientos del Padre. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi memoria, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Ves? El más grande amor de Jesús es que Él puso su vida, vino como ser humano, como tú y como yo, y dio su vida guardando, no siendo pecador. Vino obedeciendo en perfecto amor a todo el mundo y perfecto amor al Padre, sin ser pecador, guardando los mandamientos del Padre, que es el verdadero amor, viniendo al mundo a demostrar en vida que es justo, santo, y morir por nosotros derramando su sangre justa, santa. Ese es el nuevo pacto, ese es el nuevo evangelio, hermano, el evangelio eterno, perdón. Que tenemos a Jesús que vino en carne y murió, dando su vida para que tú y yo tengamos opción y entrada a la vida eterna, si es tu decisión, Si te niegas y sigues al maestro, o no te quieres negar y sigues queriendo estar en religión y haciendo todo lo que los hombres te dicen que hagas, pues hazlo, no vas a tener vida. No lo digo yo. En Hechos 24, vamos a Hechos 24, 14 al 16. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ojo, así sirvo al Dios de mis padres creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En Hechos. ¿Y quién es? ¿Y qué está diciendo? ¿Ves cómo no cuadra? Ya no estamos bajo la ley. Pero sabes, si escudriñas la palabra, de qué está hablando ya no estar bajo la ley. Y el fin de la ley es Cristo. Sí, el fin de la ley es Cristo, porque la palabra de ahí quiere decirte la finalidad. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo, porque Cristo fue el que vino y guardó perfectamente y vivió en santidad y resucitó al tercer día porque guardó. Efectivamente. Y hoy llaman herejía, pero esto te confieso, que según el camino de ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ojo, ¿qué no dice? No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, dice Jesús. ¿Ves cómo la palabra de Dios es impresionante? Cuando lees de la manera correcta y no de la manera que nada más agarras un versículo, lo tuerces completamente, no agarras otros versículos para que tengas 2 o 3 testigos, sino que nada más dices, pones la opinión de hombre, ya no estamos bajo la ley, la ley ya está allá. La ley ya está allá. ¿Por qué? Porque no creen en uno, les molesta uno. Acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás. Por eso siempre tengo una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Y ojo, con esto termino, ya he dado el versículo, pero vamos en
mismo Pablo que dice que ya no estamos bajo la ley, que ya esto, que ya lo otro, que ya aquello, y que nomás agarran un versículo todo torcido y no leen más versículos. Entonces vamos a 1 Corintios 7, vamos a estar leyendo del 17 al 21. 1 Corintios 7, del 17 al 21 dice: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncise. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se queda. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, porque el guardar los mandamientos de Dios te da verdadera libertad. Si guardas los mandamientos de Dios, no estás pecando, estás libre, por lo cual tienes vida eterna en Jesús que vino a cumplir. Ese es el verdadero evangelio que Jesús, y es el evangelio eterno, que Jesús vino a guardar los mandamientos, que es amor. He permanecido en mi amor, permanecer en mi amor como yo permanecí en el amor de mi Padre. He guardado los mandamientos de mi Padre, y el mismo amor nos dice en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. No dejes que nadie te engañe. Ya no estamos en tiempos para estar en religión sota, en religiones. Como dice Santiago, religión vana, es religión vana, porque la palabra religión es religarte a Dios. Y la mayoría de las doctrinas chocas y torcidas te están quitando y apartando de Dios. Porque la verdadera es en la ley de la libertad que habla, y no es Santiago, es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, ya lo leímos en Hechos, el Espíritu de Dios da mandamientos. En Hebreos, que es el nuevo pacto, que también está en Jeremías 31 al 33, vete para que veas cómo la palabra es verdad, cómo la palabra es verdad. La palabra es verdad, hermano mío, no dejes que nadie te engañe. Y la palabra de Dios nos santifica, leyéndola, hermano mío, teniendo comunión con el Espíritu. Cuando ores, levántate todos los días y dale gracias a Dios. Hermano, estamos enseñados de una manera que, ay, Señor, yo quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. No, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios todo el tiempo. No importa lo que pase, siempre dale gracias a Dios. Y que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida.